Sí. Ok, vamos a ver si en esta ocasión no pasa nada con la presentación y con la grabación en general. Esperemos que no. Vamos a comenzar entonces con la sesión 3 que corresponde obviamente a la semana 3, ¿vale? Ya saben, vamos a ir siguiendo el mismo programa, pero de todos modos vamos a revisar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre el objetivo de esta semana, vamos a trabajar un poco con lo que revisamos la sesión anterior. Vamos a revisar los temas que tienen que ver esta semana y vamos a enfocarnos especialmente en presente simple, si no me equivoco, que es el tema general que están revisando. Después vamos a pasar a las actividades generales que se relacionan con eso mismo. La actividad, de hecho, va a estar enfocada en el presente simple. Vamos a hablar sobre dudas con relación a los contenidos. Vamos a hablar sobre lo que tienen que entregar esta semana, que en realidad va a ser lo que revisamos esta semana. Y al final vamos a tener el espacio de dudas generales para, por si hay alguna situación particular con la plataforma o algo por el estilo. Estuve checando mensajes de hoy y parece que tuvieron algunos problemas con ingresar a la plataforma. Espero que se hayan solucionado. Si no, hay que esperar un poco más porque de pronto así pasa, ¿no? No necesariamente tiene que ser Cambridge la responsabilidad. A veces simplemente es que Blackboard, por alguna extraña razón, se cae. Entonces, vamos a ver. Esperemos un par de horas para ver si se soluciona el problema, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Vamos a hacer una breve revisión de los contenidos de las unidades 4 y 5 en la plataforma de Cambridge y vamos a profundizar en la conjugación del presente simple. Obviamente vamos a trabajar más temas además del presente simple, pero ese va a ser el principal tema que vamos a revisar, ¿vale? Y vamos a tratar de regresar un poco con el asunto del verbo to be, solamente para repasar lo que no nos dio tiempo de ver la sesión anterior, a ver si nos da tiempo la presentación para hacer eso. Si no, bueno, con que revisemos presente simple, que creo que es lo más importante en esta ocasión, pues con eso basta, ¿vale? Bien, vamos a ver el asunto de la semana anterior. Entonces, la semana anterior revisamos la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, ¿vale? En términos de vocabulario, habíamos quedado que era importante para repasar algunas palabras. Trabajaron con countries, nationalities, personal information, the alphabet, numbers, family, vocabulary for family, rooms in a home, things in a home, and furniture. Y les había comentado que probablemente, aunque no todos el vocabulario que se les proporciona en estas unidades sea necesariamente nuevo, y es lo mismo que va a pasar con las unidades 5 y 6, 4 y 5, pues no está de más volver a revisar, ¿no? Y sobre todo porque en las tareas que me han estado entregando, pues sí noto que hay algunas personas a las que todavía les falla un poco el asunto del writing, hay otros que tienen problemas con el speaking, y no porque no estén hablando bien, sino porque hay algunos problemas de pronunciación, principalmente de pronunciación. Gramática, creo que en general no hay tantos problemas a la hora de hablar, pero pues de todos modos es importante tener en cuenta eso. Y estas partes del vocabulario nos permiten ir afinando esas palabras porque les proporcionan la pronunciación, ¿vale? Y luego habíamos dicho que las dos cosas también importantes que me parecía que revisaran, el alfabeto y los números. Y después de eso, en general, con el asunto del vocabulario, pasaron a la gramática. Y había tres temas principales, que sería el possessive, es cómo marcamos la posesión en inglés con esa S y el apóstrofe, perdón. Luego, toda la conjugación en presente simple del verbo to be. Vamos a tratar hoy de volver, les digo, a aterrizar de manera muy resumida eso. Pero habían revisado todo esto del verbo to be. Y también las preguntas con con las WH question words, que vamos a ver un video hoy sobre esta parte, que fue lo que nos quedó colgando de la sesión anterior. Entonces, esos serían los tres temas principales. Toda la conjugación en presente simple del verbo to be, la posesión marcada con el apóstrofe S, y además las WH questions, ¿sí?
Y esto fue lo que revisaron la semana anterior. Entonces ustedes hicieron sus notas, ya más o menos todos se entregaron. Todavía me faltan ahí algunos que no han realizado las actividades, pero bueno, recuerden que tienen hasta el 22 para realizar estas 3 unidades, aunque yo les recomendaría que se apuraran porque pues ya estamos a 19, solamente tienen 2 días, ¿no? Y son 3 unidades. Bien. ¿Qué nos toca revisar esta semana? Esta semana tenemos la Unit 4 y la Unit 5. Tenemos la Unit 4, se llama I Love It. In this case, you have again 3 lessons. Lesson 1, Lesson 2, and Lesson 4. The first one is called Favorite Things. The second one is called My Phone is My World. And the third one, which in the Cambridge platform is Lesson 4, is called Grade 5 Stars. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 3 unidades. Y en términos de vocabulario, 3 lecciones. Y en términos de vocabulario en general, vieron palabras para technology. Ahorita vamos a ir a esa parte, ¿no? Pero revisaron palabras para hablar sobre technology and using technology. So, in this case, you also revised some verbs to talk about technology. Revisaron algunos verbos para hablar sobre tecnología. En la lección 4, que es en donde están revisando de manera más particular las English Skills, hicieron una revisión o están aprendiendo a realizar una descripción de productos en general, ¿sí? Es importante porque ya en este primer nivel, lo ideal es que ustedes comprendan y sepan realizar descripciones en inglés, no solamente de productos, sino quizá en general de los objetos que los rodean, personas, etcétera. Y más o menos todas las herramientas que les han dado, pues se trata un poco de ir hacia esa parte, ¿no? Ahora, en la unidad 4, en términos de gramática, están revisando el presente simple, ¿sí? En este caso, revisaron affirmative sentences with I, you, and we. El presente simple normal, ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso, pero en resumen, aquellos pronombres que utilizan you. Simple present para yes, no questions y creo que es todo. Y simple present para yes, no questions. Y obviamente también ya comienzan con este asunto de las informative questions, porque recuerden que las informative questions van a ser con las WH words, ¿ok? Entonces aquí esto es en general lo que se ha visto. Ahora, cosa importante en la lección número 4. Están comenzando a revisar gramática más puntual. Por ejemplo, lo primero que están viendo es el uso del artículo indefinido a y an. También están viendo, ya les están presentando más bien, 3 conjunciones o 3 conectores, que sería but, and y because. ¿Ok? Esta parte no la vamos a revisar tanto el día de hoy. Entonces mi pregunta va enfocada en ese sentido. Quienes ya revisaron las unidades o quienes ya trabajaron esta parte, ¿cuál es la distinción entre y an? Y an. El artículo indefinido. A es para before consonant y an before vowels. Vowels and consonants. Ok, ¿y lo utilizamos con cualquier sustantivo? No, nada más en singular. En singular, exactamente, ¿vale? Es una regla muy simple. Hay más complejidades en comprender cuándo se utiliza este artículo, pero en general esa es la regla más inicial. Antes de consonante utilizamos a y antes de vocal utilizamos an. Y siempre van a ser con singulares, ¿vale? Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre but, and y because? ¿Cuándo utilizamos but? ¿Cuándo utilizamos and? ¿Y cuándo utilizamos because? But sí, cuando es diferente la idea. And cuando estamos hablando de la misma idea. Y because para dar la razón de algo. Exactamente, para dar razones. Conectores muy importantes. Aquí quizá habría que comentar un poco más.
como para tratar de ir conectando esto que están viendo en inglés con otras materias que a lo mejor están llevando y tal vez ya hayan revisado este tipo de conceptos, ¿no? Pero recuerden que a y an son modificadores de palabras, por decirlo así, o de sintagmas. Ustedes van a ver eso en sintaxis, que es un sintagma. Pero son modificadores de palabras, ¿no? Están en el nivel de la palabra. Pero ya cuando nos ponemos con but, and y because, algunos de ellos pueden estar al nivel de la palabra, como but y and, my mom and my dad, the car and the bicycle, me but not him, nivel de palabra, o nivel de oración. Y las tres ya pueden estar en el nivel de oración, ¿no? I went to the market, but I didn't find what I went to buy. I went to the park and I bought, I don't know, and I bought what, a candy or whatever. I went to the market because I wanted to buy some things. ¿Ok? Y en ese sentido ya estamos a nivel de oración. Entonces son conectores ya que comienzan a ser muy importantes porque también a algunos de ustedes les he puesto la nota de que los textos suelen ser muy simples o suelen estar compuestos solamente de oraciones. Y eso tiene que ver con que no están aprendiendo a utilizar estos conectores. Obviamente, estos son los más básicos. Conforme van avanzando en el estudio del idioma, se van a dar cuenta que no solamente hay más complejos, sino que además algunos se especializan en determinados significados, ¿vale? Pero de momento, estos son los más importantes. Y después vieron algo que es adjectives before nouns. Estos tres temas se los dan de una manera que les digo parece como intrascendente, pero a mí en lo personal me parecen que son de los más importantes porque nos ayudan a ver minucias de gramática, ¿vale? ¿Por qué es importante revisar adjectives before nouns? ¿Alguien que haya tenido curiosidad de preguntarse esto o que sepa por qué en la unidad 4 están revisando esto? Adjectives before nouns. Usualmente, ¿qué posición llevan los adjetivos en español? Cuando ustedes usan un adjetivo en español, ¿dónde lo colocan? Después del sustantivo. No escucho. Después del sustantivo, ¿vale? Hay lenguas, esto también es algo que tiene que ver con lingüística y es importante saber esto porque a veces esto nos dan claves muy importantes para estudiar una lengua extranjera. En este caso es importante porque en español usualmente los adjetivos siempre van después de los sustantivos. La casa blanca, el coche azul, la pelota grande, nunca decimos la gran pelota o la grande pelota, no tiene ningún sentido para nosotros. La pelota grande el azul coche, para nosotros suena rarísimo. Hay algunos casos en los que el adjetivo sí puede ir antes del sustantivo, pero son muy, muy particulares. En inglés, la regla es al revés, ¿vale? Los adjetivos siempre van antes del sustantivo. Y esto es muy importante también. No se han dado casos, creo que por ahí solamente hubo uno o dos en algún texto que me entregaron, en donde justamente el orden de estas palabras no lo están respetando, ¿vale? Estos también son temas más complejos y esto ya no se los puse cuando les compartí el libro de Essential Grammar in Use. Pero en ese libro hay creo 3 lecciones por lo menos que se tratan del word order, el orden de las palabras. Y hay que revisarlas y hay que tener esto en cuenta porque en inglés también el orden de las palabras es muy importante. Y suele ser fijo, eso también es algo que facilita mucho su aprendizaje,
porque a diferencia del español no tiene terminaciones como que indican ciertos rasgos gramaticales. Esto también seguramente lo están viendo en morfología, o eso espero yo para los que están viendo esto en morfología. En el sentido de que en español, si yo digo canté ayer, sabemos que quien cantó fui yo, incluso ni siquiera tengo que decir ayer, canté. Sabemos que quien realizó la acción fui yo, sabemos que cuando realicé la acción fue en pasado y sabemos que esa acción ya terminó, porque yo dije canté. Si yo hubiera dicho cantaba, la acción ya terminó, pero tuvo una duración. Yo cantaba. En inglés no puedo decir sing. ¿Quién sing? ¿Cuándo? No sabemos, porque en inglés necesitamos el sujeto y los complementos, etcétera, para saber todo lo que el verbo en español sí nos da. Entonces, yo les recomendaría que revisaran esas 3 lecciones de Word Order en el libro que les compartí de Essential Grammar in Use, porque ya comienzan a trabajar con orden de palabras, ¿vale? Quizá para este momento no es tan importante porque solamente les dan adjectives before nouns, pero si ustedes quieren afinar estos detalles, pues esas lecciones les pueden servir bastante, ¿vale? Bien, entonces esto es con relación a la unidad 4. ¿Qué ocurre con la unidad 5? Well, the unit 5 is composed by 2 lessons. The first one is play or fast forward, and the second one is listen to your body clock. Okay? The unit 5 is called Mondays and Fun Days, and the main points in this case are the following. Los puntos principales que están trabajando en términos de vocabulario. Días y partes del día. Aquí sí es importante, sí son importantes algunas cosas, porque asunto de preposiciones. ¿Qué preposiciones van con qué partes del día? ¿Vale? Daily activities, porque ya estamos viendo verbos en presente simple, y es un poco lo que vamos a trabajar hoy. Adverbs of frequency. Aquí les van a dar adverbs of frequency en el sentido de para qué utilizamos cada uno de los adverbios. Pero otra vez los voy a dirigir al libro de Essential Grammar in Use, porque una de esas lecciones de Word Order se refiere justamente a la posición de los adverbs of frequency. Ok, y esto es muy importante porque sí tienen una particularidad estos adverbios con relación a otros. Los adverbs of manner, adverbs of time, etcétera, pueden moverse. Puedo yo ponerlos en alguna otra posición de la oración. Pero los adverbs of frequency tienen una posición muy particular. I usually go to the market. Yo no puedo decir usually I go to the market. I go to the market. En algunas circunstancias. Always I go to the market. Ese es imposible. Yo tengo que decir I always go to the market. Often I go to the market. Another impossible sentence. Otra oración que es imposible porque no podemos mover ese often. Often va después del I. I often go to the market. Entonces, estos adverbios of frequency sí tienen un orden muy particular. Y aunque en la unidad no se los están dando como tal, en la lección del libro Essential Grammar in Use, trabajan con esta parte del orden de los adverbios de frecuencia, ¿vale? En la lección 2, otra vez estamos con Telling the Time and Everyday Activities. Otra vez, complementos de tiempo, sobre todo porque ya están trabajando con presente simple. Y verbos para las actividades diarias, ¿vale? Y en general, otra vez están revisando Simple Present, pero en este caso ya estamos aumentando los pronombres con los que utilizamos does. He, she, and it. Ahorita vamos a revisar esta parte de acá, ¿vale? Bien, entonces, creo nuevamente que en términos de lo más importante quizás sea el asunto del Simple Present, que es en lo que yo me enfocaría si es que hay problemas. El vocabulario creo que podemos irlo trabajando conforme van estudiando otras cosas. Adverbs of frequency, aunque aquí, repito, yo complementaría eso con la lección del Essential Grammar in Use. Y por último, esto que está en la lección 4 de la unidad 4, el indefinite article, los adjectives before nouns y los connectors but, and because. Eso es lo que para mí, en lo personal, es lo más importante.
pero como les he dicho en las sesiones anteriores, esto ya depende también de cada quien, ¿sí? Bien, entonces, esto sería lo de las unidades a revisar. Hasta aquí, porque ya vamos a empezar a ver el material que traje. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok. Bien, vamos a empezar entonces a hacer la revisión de los temas con una pregunta muy simple. A ver, Carlos Ignacio Barrera Pérez. Carlos, are you there? No te escucho, no sé si tienes tu micrófono encendido. Creo que no. A ver, Briana Elisa Frausto Martínez. Briana, are you there? Can you hear me? No sé si me están escuchando. ¿Sí, no? Sí, lo escuchamos. Ok, Briana, are you there? Bueno, creo que los que no están aquí, pues no están, ¿no? Mónica Lorelei, Loreli, ajá. I don't know how to pronounce your name. Okay, hold on. Ay, está como... Okay, my question is, mi pregunta, esto lo hablamos la sesión pasada, ¿cuál es la diferencia entre las yes, no question y las affirmative questions? De las afirmaciones es como si cuando te preguntan ¿Are you a student? Eso es una pregunta de yes or not. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿Are you a student? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I am. Exactly. And the information questions or the informative questions? Ay, ya no me acuerdo. The informative es como el de who, where, what. Como en what es como what's your name. Exactly. For example, if anybody asks you, what's your name? What's your name? Yeah, my name is Mónica Vega. Exactly. Y en la respuesta estamos dando información, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, es la forma en la que se contesta la pregunta. Yes, no questions, contestamos con yes, I do, no, I don't, yes, I am, no, I'm not. Informative questions, contestamos con respuestas largas que nos dan información. Where are you from? I'm from Mexico. What are you doing? I'm teaching English. What are you doing? I'm studying English. What did you do yesterday? I went to the supermarket in the afternoon. ¿Ok? Entonces, cuando estamos preguntando WH, por eso también está esta distinción, yes, no questions and WH questions. ¿No? Cuando preguntamos con estas palabras WH, es cuando generamos preguntas informativas. Ahora, antes de revisar el video, ¿quién me puede ayudar escribiendo en el chat cuáles son las WH words que revisaron en la unidad? O más bien, ¿cuántas unidades tenemos cuántas unidades? ¿Cuántas palabras tenemos en inglés WH words? ¿Cuántas WH words tenemos en inglés? ¿Quién me las quiere escribir en el chat? A ver, no les pregunto, si no, nunca me las van a poner. ¿En el chat? Ajá, en el chat.
No se las puedo decir por aquí. O sea, me las puedes decir, aunque preferiría que las escribieran porque quiero que las vean, pero a ver, dímelas. Sí, es que se me dificulta un poquito. Pero son what, where, when, who, whose, which. Bueno, algunas de esas no las hemos visto. Which, why. También hay algunas con H, que serían how much, how many, how old y how often. How often. Ok, exactamente, ¿no? Ya nos están haciendo el favor de escribirlas en el chat. Exactamente what, where, who, whom, when, why, whose sería otra WH word. Esta no la han visto, creo que en el video sí la ponen, pero justamente esta, ¿no? Whose. Y luego la otra que sería how. Anel, si no me equivoco, ¿sí, no? Ajá. Nos comentó cómo se estructuran estas con otro tipo de palabras, ¿no? Este asunto de how many, how much, how often, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas son las WH words para preguntar sobre información más específica, ¿vale? Vamos a revisar este video en el que justamente hacen un resumen de los usos de estas palabras y un poco como para afinar esta distinción y que vaya quedando súper clara, porque creo que es una de las cosas más básicas en inglés, inicial. Esto causa muchos conflictos después, ¿vale? Aprender a distinguirlas, aprender cómo se estructuran y aprender cómo responderlas. Obviamente yo recomendaría que después de esto hicieran una práctica individual con este tipo de oraciones, pero esto ya dependerá de cada quien, ¿vale? Bien, déjenme compartirles el YouTube para que veamos el video y luego regresamos con la presentación. A ver, teóricamente no deberíamos ya tener problema no deberíamos ya tener ningún problema para que escuchen el video, pero vamos a ver. Me dicen. Hola a todos. El tema de hoy son las yes, no questions. ¿Se escucha? Ok, vale. Vamos entonces a revisar y regresamos. Questions o preguntas de sí o no y las WH questions o preguntas de WH. Las yes, no questions, como dice su nombre, son preguntas que pueden ser respondidas con sí o con no. Son el estilo de preguntas que venimos viendo en videos como el to be o el de do y does. Vamos a repasarlas rápidamente para que quede claro el concepto. Un detalle que no mencionamos antes es que en inglés las preguntas llevan un solo signo de interrogación al final, a diferencia del español, donde siempre hay que poner los dos signos, al comienzo y al final. Ahora empezamos. Podemos formar yes, no questions con la siguiente estructura. Verb to be más sujeto más complemento. Si me estoy preguntando algo a mí mismo, digo, en Despegar encuentras fácil más de 1.500.000 alojamientos en México y en todo el mundo. Am I sad? ¿Estoy triste? Y para responder que sí, yes, I am. Sí, lo estoy. Si respondo que no, no, I'm not. O I am not. No, no lo estoy. Si se lo estoy preguntando a otra persona, am I sad? La otra persona me va a contestar con you. Yes, you are. Sí, lo estás. O no, you aren't. You are not. No, no lo estás. Podemos preguntar, are they students? ¿Son estudiantes? Yes, they are. No se puede abreviar en las respuestas afirmativas. No se puede decir yes, they're. O no, they aren't. O are not. Is he happy? ¿Está él feliz? Como podemos ver, son todas preguntas para responder sí o no. Yes, he is. De nuevo, en estas respuestas afirmativas no se puede abreviar. O no, he isn't. O he is not. Y así con todas las personas.
Lo mismo con las preguntas con do y does, que ya vimos. Do they play football? ¿Juegan ellos al fútbol? Yes, they do. No, they don't. O do not. Does she drink water? ¿Ella toma agua? Yes, she does. No, she doesn't. O does not. Las WH questions son las preguntas que requieren una respuesta más compleja. No se pueden responder solo con sí o no como las anteriores. Tienen ese nombre porque para preguntar se usan palabras que comienzan con WH. Estas palabras, como what, where o who, que ahora vamos a ver, se utilizan normalmente al principio de la pregunta y tienen que estar acompañadas por los auxiliares respectivos del tiempo verbal que se esté usando. What significa qué y se usa para obtener información sobre una persona o cosa. What is this? ¿Qué es esto? This is a book. Esto es un libro. What does he do? ¿Qué hace él? He studies English. Él estudia inglés. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? I'm talking about the trip. Estoy hablando acerca del viaje. Where significa dónde y se utiliza para preguntar por lugares. Where does she live? ¿Dónde vive ella? She lives in France. Ella vive en Francia. Where are the pencils? ¿Dónde están los lápices? The pencils are in the bag. Los lápices están en la mochila. Where is he eating? ¿Dónde está él comiendo? He's eating in the kitchen. Él está comiendo en la cocina. Who significa quién. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are the new neighbors. Son los nuevos vecinos. Who plays hockey? ¿Quién juega al hockey? Steven plays hockey. Steven juega al hockey. Who is crying? ¿Quién está llorando? The baby is crying. El bebé está llorando. Como vemos, son todas preguntas que requieren una explicación. No tendría sentido responder sí o no. When significa cuándo. When does the train arrive? ¿Cuándo llega el tren? The train arrives at 10 o'clock. El tren llega a las 10 en punto. When do you go to the gym? ¿Cuándo vas al gimnasio? I go to the gym twice a week. Voy al gimnasio 2 veces por semana. When is he coming? ¿Cuándo viene? He's coming tomorrow. Viene mañana. Paro un segundo para decirles que si les gustan nuestros videos, no dejen de poner me gusta y suscribirse, ya que nos ayudaría mucho para seguir haciendo contenido. Nuestra próxima palabra es why, ¿por qué? Y generalmente se responden con because, ¿por qué? Why is she crying? ¿Por qué está llorando? Because she fell on the floor, porque se cayó al suelo. Why do you live here? ¿Por qué vivís acá? Because I like this city, porque me gusta esta ciudad. Why are we dancing? ¿Por qué estamos bailando? Because we're at a party, porque estamos en una fiesta. Which significa cuál. Suele confundirse el uso de which y el de what, porque pareciera que pueden usarse indistintamente. La diferencia es que which se utiliza cuando nos referimos a una elección entre elementos y las opciones posibles son limitadas a un pequeño número. Por ejemplo, podemos preguntar, what is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Las opciones son infinitas, por lo que usamos what. Which se usa en estos casos. Which would you like? Tea or coffee? ¿De cuál querés? ¿Té o café? I would like some coffee. Me gustaría algo de café. Como vemos, claramente las opciones son limitadas. Estamos hablando de elegir entre té o café. Which one of the cell phones is yours? ¿Cuál de los teléfonos es el tuyo? That one is mine. Ese es el mío.
Which jacket should I buy? The brown one or the black one? ¿Cuál campera debería comprar? ¿La marrón o la negra? You should buy the black one. Deberías comprar la negra. Whose puede traducirse como ¿de quién? Whose is that shirt? ¿De quién es esa camisa? That is Mary's shirt. Esa es la camisa de María. Whose keys are these? ¿De quién son estas llaves? These are my sister's keys. Estas son las llaves de mi hermana. Whose book is on the table? ¿De quién es el libro que está sobre la mesa? Tyler's book is on the table. Ok, pauso un poco el video porque sí me gustaría comentar que por eso me gusta mucho este video. Primero porque está en español, ¿no? Y para los que todavía tienen problemas con entender inglés de manera muy rápida, ayuda bastante el hecho de que esté en español. Pero lo otro también es porque va explicando cada uno de las WH words y además nos va enseñando la relación que existen entre ciertas estructuras que ya están viendo o que ya vieron en las unidades anteriores y su relación con este tipo de estructuras gramaticales, ¿vale? Por ejemplo, en la anterior vieron el asunto de why y because. Entonces ya sabemos que why y because se relacionan cuando estamos hablando de preguntas. Yo pregunto con why y yo respondo con because. Why are you here? Because my teacher invited me. Something like that, ¿ok? Y luego aquí tenemos esta otra que esta no la vieron en las unidades anteriores, pero es whose, que nos pregunta por posesión. Whose that shirt? Who's that shirt? Because aquí podemos hacer podemos juntar whose is, se puede juntar a whose. Who's that shirt? That is Mary's shirt. Y aquí ya tenemos la estructura con posesivo que están viendo en las unidades anteriores. Whose keys are these? These are my sister's keys. Entonces, estas preguntas las podemos contestar con la estructura de la posesión que ustedes ya revisaron en las unidades anteriores, ¿vale? Whose book is on the table? Tyler's book is on the table. Y otra vez tenemos la estructura con posesivo. Entonces, cuando utilizamos la WH word question whose, vamos a contestar usualmente, ya depende mucho de la estructura también, pero podemos utilizar la estructura del posesivo con el apóstrofe, ¿vale? El libro de Tyler está sobre la mesa. En este tipo de respuestas, generalmente se utiliza el apóstrofe S para indicar pertenencia, para expresar que una persona es propietaria de algo. Simplemente debemos agregar ese apóstrofe y la S detrás de la persona. Igualmente, vamos a verlo más en detalle en otro de nuestros videos. La última palabra es la única que no comienza con WH, pero igualmente permite hacer preguntas que no pueden responderse con sí o no. How, ¿cómo? How are you? ¿Cómo estás? I'm fine, thanks. Estoy bien, gracias. How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? I go to school on foot. Voy a la escuela a pie. Y el último ejemplo tenemos que ponerlo porque es una de las preguntas más típicas. How old is he? ¿Cuántos años tiene él? He's 20 years old. Él tiene 20 años. Esta es la forma en la que se pregunta la edad en inglés. Si lo traducimos literalmente, deberíamos decir ¿cómo de viejo es él? Pero en español decimos ¿cuántos años tiene? Lo mismo ocurre con How much does this cost? Si bien how significa cómo, how much se traduce como cuánto. ¿Cuánto cuesta esto? Y se puede responder, por ejemplo, it costs $15. Cuesta $15. Eso fue todo. No se olviden de poner me gusta. Bien.
Profe tiene apagado su micrófono, creo. Sí, no lo escuchamos. Sí, perdón. Les decía, justamente lo que también es interesante de ese video es que casi todas las preguntas están con presente simple, entonces ya estamos un poco como preparados para lo que sigue, pero antes de pasar al tiempo y a tratar de relacionar el tiempo presente simple con las WH words, vamos a trabajar con el vocabulario. Por lo que revisé hasta hace un momento, la verdad es que creo que muy pocos han terminado la unidad 4 y la unidad 5, lo cual sí debo decir que me preocupa un poco, porque solamente tienen mañana y el domingo, y se cierran las actividades, y ahora sí se cierran, ¿vale? Porque de la 1 a la 5 se termina el plazo hasta el lunes. Ya no hay más días en los que van a poder visibilizar esas unidades. Entonces, bueno, yo recomiendo que se apuren. Pero para los que ya terminaron las unidades 4 y 5, si es que hay alguno por aquí, ¿cuáles son las palabras que revisaron o están revisando en Technology and Using Technology? Game, smartwatch, Game, camera, earphones, apps, phone, laptop, tablet. Okay, and vocabulary for using technology. In this case, you are reviewing some verbs. Which are the verbs? Gameplay, smartwatch use, camera use too, earphones play music, app use, cell phone use, or buy a cell phone, buy a laptop, a tablet, earphones, a camera, smartwatch. Okay. Leap, message, send an email. Okay. Use. Ok. Sí, es importante aquí un poco hacer esa distinción porque en la lección 2 de la unidad 4, tienen mucho vocabulario importante. El primero van a ser las palabras que les dan al principio de la unidad. Y ahí tienen, por ejemplo, chat, send, listen to, watch, play, post, read, and buy, que son las palabras normales, ¿no? Pero después justamente aparecen estas que menciona Carlos, que creo que sí es importante ya que vayamos trabajando con este concepto. No sé si se lo van a encontrar en algunas de sus clases de lingüística, pero esto es a lo que se les llama colocaciones, ¿vale? Y es muy importante que aprendamos a utilizar las colocaciones porque son palabras que suelen ir juntas en inglés y que cuando no las utilizamos juntas suenan raro. No que suenen raros separadas, sino que cuando tratamos de decir ese mismo significado con otra combinación de palabras, suenan raro, ¿vale? Y ahí ya les están dando algunas que sería como call friends, call family, chat with friends, chat with family, listen to music, play games, post photos or comments, read emails or read messages, buy apps, buy games, buy music, buy movies, leave voice messages or just leave messages, leave comments, send emails, send text messages, use apps, use social media, use technology, watch movies, watch video, watch TV on my computer, on my cell phone, on my smartwatch, on the internet, or online. Also, you need to be careful with those kind of phrases because in those cases, you need to be aware that you need to use some specific prepositions, ¿ok? En algunos de estos casos también son importantes que se fijen muy bien en estas frases porque hay que utilizar preposiciones muy específicas con esas frases. Algo que a lo mejor no a ustedes, pero a algunos les puede pasar, es por ejemplo la preposición de listen. ¿Con qué preposición utilizamos listen all the time? With to. Exactly. Which is listen to music, listen to me, listen to the teacher, listen to anybody, ¿ok? So, usualmente vamos a utilizar listen con to. Y luego esta preposición on my computer,
on my laptop, on my laptop, or on the laptop, on my cell phone, on the table, on my smartwatch, on the internet. Y para nosotros esto es muy importante porque recuerden que en inglés hay hay tres preposiciones que pueden significar en, in, on y at. ¿Ok? In, on y at. Y en un principio, aunque cada una de ellas tiene reglas, hay algunas frases que se utilizan específicamente con esas preposiciones. Y aquí ya les están dando algunas de ellas. On the internet, que puede ser una de las más comunes, ¿ok? On my smartwatch, on my cell phone, on my computer, on my laptop, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de frases. Ahora, en la siguiente unidad tienen vocabulario para days and times of the day, everyday activities, and adverbs of frequency, ¿ok? ¿Quién me quiere ayudar? El más sencillo, los días de la semana. ¿Cuáles son los días de la semana? Que esto, aunque no hayan revisado la unidad, ya nos lo sabemos, o prácticamente todos deberíamos sabernos cuáles son. Monday. Como Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. And Sunday, exactamente. Y luego les aparecen dos frasecitas que a mí me gusta mucho recalcar en esta unidad, porque es algo que a veces nos preguntamos, ¿cómo se dice eso? Hay una que es muy común, que es el fin de semana. ¿Cómo se dice en el fin de semana? Weekend. On the weekend, exactamente. Pero hay otra que a mí, por ejemplo, yo cuando revisé la unidad me pareció interesante, porque yo no me la sabía. ¿Cómo se dice entre semana? On a week. Week. On a week, ¿qué? On a week. Day. Day, exactamente. On a weekday, ¿ok? Y eso es muy importante también porque pues es una frase que de pronto a lo mejor nos podemos preguntar, ¿y cómo se dice eso? Ah, bueno, pues se dice así, ¿no? Luego, las partes del día. Y otra vez regreso al asunto de las preposiciones, ¿vale? ¿Cuántas partes tiene el día según la unidad? ¿Y cuáles son? A ver, vamos por número, bueno, es que no la han revisado todos, ¿verdad? Pero ¿quién ya revisó esta unidad? Que me ayude con esa parte. ¿Cuáles son los times of the day? 4. Es 4. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. And at night, ¿ok? Y tienen que ser muy cuidadosos con esa preposición otra vez. Más bien siempre se utilizan con esas preposiciones, ¿ok? I wake up at 7 o'clock in the morning or in the mornings, ¿ok? I go to bed at night, something like that, ¿ok? Y siempre las vamos a utilizar con esas preposiciones. In the morning, in the afternoon, in the evening, and at night, ¿ok? Luego, tienen el otro que sería el de everyday activities. Esto lo vamos a revisar un poco más adelante también, pero ¿cuáles son las que les dan en esa unidad? Nancy. Creo ya ahí me escucha. Profe, por ejemplo, yo tengo contacto, yo trabajo en un supermercado y por común la pregunta es de ¿cuándo tienen, no sé, X cosa quizá, ¿cuándo tienen tamales, verdad? Y yo les digo, tal vez lunes, martes o miércoles, ¿verdad? Cuando me preguntan a qué hora, o sea, ¿cómo yo puedo relacionar esa respuesta que es larga? Puedo decirles, el martes en la mañana a las... Ahí se ocupa el at. Ajá, para marcar la hora se dice at, pero marcar la parte del día podrías decir on Tuesday mornings at 7 a.m. All right, thank you. Eso es lo que se utiliza, solamente que ahí, por eso también es tan importante eso, ahí va a cambiar la preposición, porque voy a poner Tuesday. Ajá, porque los días de la semana llevan la preposición on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, and on Sunday. Por eso es que en ese tipo de pregunta, la respuesta tendría que ser on Tuesday morning at 7 a.m.
¿Sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, in the morning for 7, es incorrecto. Ajá, exactamente. Puedes decir, si quieres decir alrededor de las 7, tendrías que decir in the morning, around or by 7 a.m. Ok, gracias. Sí. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra pregunta con esto? No me sé todo, pero más o menos de lo que he trabajado, eso es lo que sí, porque obviamente yo también como hablante nativo del español, las preposiciones son una de las cosas que cuestan más trabajos dominar, ¿no? Sobre todo porque deben considerar que en niveles avanzados además tienen que aprender a utilizarlas con los verbos, the prepositional verbs or the phrasal verbs, ¿ok? Quizá uno de los temas más complejos en inglés sea el asunto de las preposiciones, sobre todo para nosotros, ¿sí? Bien, entonces, eso sería como con los días. Recuerden, con los días, esto no viene aquí, pero se utiliza el on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, and on Sunday, como on a weekday or on the weekend. Pero para las partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening, and at night, ¿ok? Y si quieren hablar de la hora, tienen que utilizar at 7 o'clock, at 9:30, at whichever hour do you have in mind, okay? Okay, everyday activities, verbs for everyday activities. ¿Cuáles revisaron o cuáles recuerdan de la unidad? Si es que la tienen por ahí. Unit 5. Play, run, study, work. And go out, ¿no? Ahora, ayúdenme, ¿qué otras actividades diarias se saben, además de esas? Tienen go out, play, whatever, play soccer, play football, run, study, and work. ¿Qué otras palabras podemos, o qué otros verbos podemos utilizar para daily activities? Wake up, get up, wake up. Shower, get dressed. Okay, get dressed. Go home. Okay, go home. Help at home. Have dinner. Have dinner. Sleep. Go to bed. Go to bed, exactly, go to bed, okay? Anyone else? Any other words or any other verb that you remember about daily activities or daily routine? To write. Okay, to write. What, another one? Read. Which one? To read. To read, okay, write, read. What other? Or any other that you have in mind? Study. Study, okay. Start work, start classes. Okay, brush exactly. my teeth. Brush my teeth, Do homework. Do homework. Watch TV, listen to music. Exactly. Take a shower. Excellent. Take a shower. Take a shower, have dinner, have breakfast. Estas frases las van a revisar en unidades posteriores, ¿vale? Así que no se preocupen, solamente es como para hacer un ejercicio de memoria, ¿vale? Pero sí, entonces todos esos verbos son los que les están dando porque justamente, y aquí es cuando ya comenzamos a relacionar el tema gramatical con el vocabulario, ¿para qué se utiliza el presente simple principalmente? Para indicar una acción presente, ¿no? Ok, pero yo puedo decir I'm waiting for you y ese no es presente simple. I'm waiting for you. Ese no es presente simple. ¿Para qué se utiliza comúnmente el presente simple? Su uso más común. Se ocupa. ¿Se ocupa? Nancy, ¿no te escucho? Para hábitos, rutinas. Exactamente. Para situaciones permanentes. Horarios. Hábitos y rutinas principalmente. Horarios también ahí va a haber ciertos, hay que afinar ciertos detalles, pero sí.
el uso principal para el simple present es rutinas, ¿ok? I run every day at 5 o'clock. I wake up every day at 5 a.m. Por eso, después vienen los adverbs of frequency. I usually go to the market on Saturdays. I hardly ever go to the gym, porque también esa es una rutina, casi nunca lo hago. I hardly ever go to the gym. I often watch TV at 7 o'clock. ¿Ok? Porque los adverbios de frecuencia nos sirven para hablar de rutinas. ¿Qué tan frecuentemente hacemos una actividad? Ahora mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia que revisaron en la unidad o que están revisando? Yo aún no la reviso, pero son always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never. Exactly. Hardly ever, never, sometimes, often, usually, always, ¿vale? Y por eso, esto quizá a lo mejor en la unidad, porque ahorita que la recuerdo, la unidad no los relaciona tanto de esta forma, pero por eso está todo eso ahí. Porque las everyday activities nos sirven para hablar de rutinas. El simple present nos sirve para hablar de rutinas. Y los adverbs of frequency nos sirven para decir qué tan frecuentemente hacemos una actividad. ¿Vale? Y por eso también los times of the day y los días, porque nos sirven para lo mismo. I usually go to the market on Saturdays in the afternoon, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Dudas que tengan hasta este punto? Espero que con esto vaya quedando un poco claro cómo se relacionan el tiempo en esta parte, pero no sé si en este momento tengan alguna pregunta. Y por último, en la lección 2 viene algo que es un poquito más complicado y quizá no nos vamos a detener tanto en esto porque me gustaría más bien que lo revisaran y probablemente ninguno de ustedes lo ha revisado todavía, pero hablan sobre telling the time. Ajá. Y aquí la pregunta más básica sería, ¿cómo se dice qué hora es? What time is? What time is? Falta algo ahí todavía. It, exactamente. What time is it? Y justamente en esta lección es lo que van a revisar. ¿Cómo se responde esa pregunta? What time is it? Y ahí van a tener un montón de respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se dice? Que ustedes seguramente ya lo saben, son las 7 en punto. 7 o'clock. It's 7 o'clock, exactamente. ¿Cómo se diría son las 7 y cuarto? It's 90 off. ¿Cómo? 7 y cuarto. 7. It's 7. And 7:15. 15, no. Exactly. It's 7:15. Or we It's can also say another answer. It's 7:15 or... Esto lo van a ver en la unidad, pero lo podemos decir de otra manera. Utilizando la palabra quarter. Quarter. Ajá. ¿Y cómo se diría con quarter? It's 7. No, it's quarter. Ay, no sé, no me acuerdo. It's quarter after 7. It's quarter after 7, ¿vale? Esta unidad me gusta mucho porque sí les dan varias maneras de decir la hora. Entonces, esa parte revísenla con mucho cuidado para que puedan tener el vocabulario muy presente, ¿sí? Porque sí hay varias maneras de decir la hora, algunas son más formales que otras. Usualmente, lo más común es usar los números, como en español, ¿vale? It's 7:15, it's 3:30, it's 10:04, it's 10:45, it's 9:05. Eso es muy importante. El 0 no se va a decir 0. Is 9:05. Esto lo van a revisar también en la unidad. No les dice específicamente, pero eso es una parte muy importante, ¿vale? Cuando en números de teléfono, en horas, y déjenme si no mal recuerdo, también en números cuando hablamos de dinero, si no mal recuerdo, ese dato póngalo nada más con un asterisco, ¿vale? Pero lo voy a apuntar en el chat.
Entonces, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos también de números telefónicos o phone numbers, y esto le voy a poner un asterisco porque de esto no estoy seguro, cuando hablamos de money, el 0 no se dice 0, ¿vale? Se dice O. Se dice de esta forma, O. Entonces, si yo quiero decir 9:05, a veces lo que se suele decir es it's 9:05. ¿Ok? It's 9:05. O por ejemplo, si mi número de teléfono es este, voy a poner uno solamente por poner, ¿vale? Si mi número de teléfono es este, yo puedo decir 55008963. Pero nunca digo 0, ¿vale? O, ¿vale? Esta parte es importante con el telling time, ¿vale? ¿Dudas que tengan hasta este punto? ¿No? Bien. Les voy a dar 5 minutos para que descansemos un poco y regresamos ahora sí con el simple present, ¿vale? 5 minutos, son 7:07, regresamos a las 7:13. 7:12, perdón.
Ok, vamos regresando entonces para aprovechar el tiempo. 5 minutos para tomar agua, ir al baño. Y regresamos. Bien, vamos rápidamente. Samantha Ángeles Borja, ¿are you here? Ok, I don't think so. Nancy Paola Ceballos. Sí, profe. Ok, ayúdame con la primer línea de verbos. Primero, ayúdame a leerlas, o a leerlos más bien, y dime su traducción al español. The first column of the verbs. Bueno, antes, porque yo ya me fui como si hubiéramos leído esto. Explicar, ¿no? Aquí tenemos los verbos más comunes en inglés, que son los básicos. Cuando digo los más comunes, es como los que nos tenemos que aprender de base. Obviamente hay más, ¿no? Pero estos son como los más importantes para hablar de lo general. Y muchos de ellos se van a dar cuenta que funcionan como auxiliares, ¿no? Que son los que vamos a estar revisando en este ciclo, los que estamos revisando en este ciclo, en este curso. Ahorita les digo cuáles son, pero son este asunto, ¿no? Ya después de ahí se van combinando con otras preposiciones y van generando significados más complejos, pero es como lo primero que hay que aprender, ¿sí? Y obviamente se pueden aumentar más. Si ustedes buscan en internet, probablemente van a encontrar los 50 verbos más comunes, los 100 verbos más comunes. Ya depende de qué tanto vocabulario queramos aprender en una sentada. Pero a mí me gusta revisar estos porque creo que nos ayuda a ir como entrando en el tema, ¿no? Muchos de ustedes ya los conocen, entonces no creo que vaya a haber ningún problema. Quizá lo más difícil o lo que hay que comenzar a trabajar es ir recordando, porque esto lo vamos a utilizar en las siguientes sesiones, ir recordando su forma en pasado simple, ¿vale? Y su forma en gerundio. Esto no lo vamos a revisar aquí, pero el pasado participio obviamente también es importante, sobre todo para los irregular verbs, ¿vale? Por eso nos vamos a meter ya cuando lleguemos al simple past. Ahorita vamos a quedarnos solamente en simple present, y en simple present sabemos que no hay tanto cambio a la hora de conjugar el verbo, aunque ahorita vamos a revisar en qué situaciones sí hay ciertos cambios, ¿sí? Bien, ahora sí regresamos. Nancy Paola Ceballos, entonces ayúdame con la primera columna, por favor. Solo que no sé si soy yo o no está compartiendo pantalla, profe. Estoy compartiendo mi presentación. No sé si la están viendo o no. Sí. A ver, Mónica, ayúdame tú con la primera columna. Sí, dice the most common verbs in English, which is the meaning of each of the following verbs. Be, have, do, say, get, make, go. And go, exactly. Ahora, la traducción para be. Be es de ser o estar. Ajá. Have es de tener. Do es de hacer. Say, decir. Get de obtener. Make como hacer. Ajá. Y go de ir. De ir. Y aquí tenemos quizá los 4 auxiliares principales de los tiempos verbales que vamos a estar viendo. Tenemos el verbo to be, que obviamente puede funcionar como verbo normal, como lo hemos estado trabajando. Cuando lleguemos al present continuous, past continuous, future continuous, lo vamos a estar trabajando como un auxiliar. Cuando funciona como un verbo solito, I am Juan. I am 20, well, in my case, I am 36 years old. I am from Mexico, the normal verb, ¿vale? Luego tenemos también have, que también puede funcionar como verbo normal. I have 2 cats. Y ya en niveles más avanzados lo van a ver como el auxiliar para los tiempos perfectos. Tenemos el do, que es hacer. I do my homework every day, the normal verb. I do the dishes, ¿ok? Normal verb. I do my chores, normal verb. Pero cuando estamos con presente simple, lo vamos a utilizar como auxiliar y también para el pasado simple, porque su forma en pasado es el auxiliar para el pasado simple. Did you do your homework yesterday? Did you do your homework yesterday? ¿Ok? Y sirve como auxiliar. Y luego el otro, que también es
como un auxiliar, que sería el go, para el futuro, ¿vale? Aunque en este caso ya más bien está conjugado en presente simple, en presente continuo. I'm going to buy a new computer next month. Lo vamos a ver después, pero ya para irnos familiarizando con eso, también ese va a funcionar como auxiliar. Entonces, los auxiliares usualmente son verbos que también tienen un significado normal, pero que luego se utilizan como auxiliares, ¿vale? Bien, entonces esa sería la primera columna. Gabriela, ayúdame con la segunda columna. The second column, please. No, take. Bueno, pero lo digo en español también, ¿verdad? Por favor. No, saber. Take, tomar. See, ver. Come, venir. Think, pensar. Look, mirar. Want, querer. Querer. Thank you very much. Carlos Ignacio, can you use your microphone or not? Okay, Carlos Alfredo, help me with the next column. Sí, give, dar, use, usar, find, encontrar, tell, decir, ask, preguntar, work, trabajar, seem, parecer. Parecer, exactamente. Y por último, Brianna, you are at work. So, Anel, help me with the last column, 4 verbs only. Yeah. Feel, sentir, try, intentar, live, salir, call, llamar. Llamar, exactamente, ¿vale? Bien, entonces, teniendo estos verbos en mente, vamos a realizar la siguiente actividad, que es justamente vamos a revisar toda la gramática del simple present. Esto también, ya saben más o menos cómo vamos a realizar la revisión de manera rápida. En este caso, solamente voy a necesitar 2 ejemplos, porque solamente tenemos 2 variaciones en el presente simple, ¿vale? Para todas las personas. Vamos a ver si podemos saber cuáles son estas variaciones. Vamos a la pizarra. ¿Me dicen si ya ven la pizarra? Sí, ya. Ok, déjenme entonces poner una nueva pizarra. Añadir página. Ok. Y a esta página le vamos a llamar entonces Simple Present. Repito, solamente hay 2 variaciones para cada uno de los ejemplos que les voy a pedir, ¿vale? Entonces, en Simple Present vamos a poner, bueno, creo que todos pueden editar ahora sí. Entonces, Nancy Paola Ceballos, voy a pedirte que me escribas las 2 oraciones afirmativas en presente simple. Gabriela Ruiz Gracida, te voy a pedir que me escribas las 2 oraciones negativas en presente simple. Carlos Alfredo Gómez, te voy a pedir que me escribas las 2 yes, no questions en presente simple. Y Anel Constanza Tapia, te voy a pedir que me escribas las 2 oraciones informativas en presente simple. Les estoy pidiendo 2 oraciones porque tenemos 2 variaciones. El verbo cambia solo una vez, pero podemos decir que tiene entonces 2 formas en el presente simple. ¿Vale? Entonces, quiero que me expliquen eso con sus ejemplos. Nancy Paola Ceballos, Simple Present Affirmative Sentences. Sí. Gabriela Ruiz, gracias. Profe, pero yo sigo sin ver su pantalla, yo no sé. Ahora no estoy en la pantalla. Estoy en la pizarra. No sé si están en la pizarra. De hecho, ya ni siquiera estoy compartiendo la presentación, solamente está la pizarra. Y recuerden que tienen que darle en la pestaña que dice Simple Present.
Yo voy a escribir 2 oraciones informativas en simple present, ¿verdad? Ajá, preguntas informativas. Preguntas. Informative questions, exactamente. Nancy, ¿sí puedes ver la pizarra o no? No, profe. ¿Hay algún problema ahí con tu conexión o algo? Porque creo que todos los demás sí le están viendo. Entonces hay que revisar eso, ¿sí? Mónica, entonces ayúdame tú, Mónica Vega Castillo, con las oraciones affirmative sentences in simple present. Gabriela Ruiz Gracida, o Gracida, no sé cómo se pronuncia tu apellido porque no veo aquí un acento. Gracida. Así está bien. Gracida, ok. Vamos entonces con two negative sentences in simple present. Carlos Alfredo Gómez Cardoso, sí es Cardoso, ¿verdad? The two yes no questions in simple present. Y Anel Constanza Tapia, the two informative questions in simple present. Recuerden que es un poco más sencilla también utilizando el cuadro de texto para que no vayan a tardarse mucho tiempo, porque recuerden también que solamente tenemos 15 minutitos. Entonces traten de utilizar el cuadro de texto. Ok. Ahí estoy viendo los errorcillos, ¿eh? Recuerden que les estoy pidiendo 2 oraciones porque el verbo en simple present tiene 2 variaciones, ¿vale? Quiero que revisen muy bien sus oraciones. Solamente voy a dar una pista. Por ejemplo, en las informative questions me pusieron, what do you eat for breakfast? Excellent. Simple present. Where is your school? Is simple present. But is this the one simple present that we want in this case? ¿Ese es el simple present que estamos buscando? Exactamente. I do my homework every day. She goes to the gym every day. Y lo mismo pasa, y entonces hay que corregir esas otras preguntas. Lo mismo pasa con las negative form. I don't have a car. Excellent. She isn't my sister. Ok, entonces aquí ya tenemos Profe, las entonces ya no entendí. La de where is yours? Ay, me lo movieron. La de where is your school? Es simple present. Eso es simple present. Pero es simple present del verb to be. Ajá. Y eso ya lo revisamos en la sesión anterior. Aquí, ¿qué simple present necesitamos? Fíjate en las oraciones de tus otros compañeros. El do, does. Exactamente. Do or Okay. does. Ajá. Y si no utilizamos, bueno, en tu caso sí porque son preguntas, ¿vale? Tendríamos que utilizar do y does. Nos faltan todavía las yes, no questions. Carlos, a ti te tocaron las yes, no questions, right? Sí, ya las puse. No las veo. ¿Seguro que las pusiste en el...? Sí. Sí. Ya es que las pusiste muy abajo. Ya la vi. Acá. Bueno, me falta una L en school. Ponle la L. Ok.
Muy bien. Ahora sí, déjenme solamente hacer esto un poco más pequeño si es que puedo. Ok, entonces vamos con las affirmative sentences. Mónica, ayúdame, explícame cuál es la estructura del simple present para las oraciones afirmativas. Como para las afirmativas, bueno, debe de haber un sujeto y el verbo dependiendo del sujeto. ¿Y el subject en tu primer? Ah, sí, en este caso, como el mío es I do my homework every day, el sujeto es I y el verbo es do, pero como por la regla de cuando es I y you, no se debe de agregar ni ES ni tampoco S. Y my homework, pues, es la actividad que estoy haciendo. ¿No? Ajá, exacto, complemento. Y everyday, que tanto constantemente se hace la actividad. Todo esto tiene un nombre más bonito, por decirlo así. Nos quedamos de momento con sujeto, verbo y complemento, ¿no? Sí. Ya después en sus clases de sintaxis ustedes verán que a eso se le llama objeto directo, ¿vale? Pero en primer lugar, con verbo, sujeto, verbo y complemento. Y al otro, everyday, ustedes también ya los conocen en español como complementos circunstanciales de tiempo, ¿vale? Pero hasta ahí. Solamente verbo, sujeto, verbo y objeto. Ok, ¿y tu segunda oración, cuál es la diferencia? Yo puse como el sujeto y es en tercera persona, que es ella, y el verbo de go se le agrega el ES, ya que es en tercera persona. Exactamente. Y luego el complemento, ¿no? Que aquí sería to the gym. Bien. Ahora, ayúdame, Mónica, recordándome. ¿A qué personas no se les coloca ES o S? Como en primera persona, como el I, you, we y they. Y they. Entonces, por ejemplo, si utilizo el verbo go, yo diría I go to the gym every week. Every week or every day. Y si utilizo he sería she or he, sería goes. Goes to the gym, exactamente. Goes to the gym, yeah. Muy bien. Vamos ahora con la negative form. ¿Quién le tocó este? Gabriela. Ok, ayúdame, Gabriela. Es que como me voy ayudando porque si le doy clic a donde tú escribiste me dice tu nombre, pero ahorita ya no supe cómo hacerle. A ver, Gabriela, la negative form, ¿cómo se forma la negative form? Es el sujeto, luego es do o dos, dependiendo si dos es para la tercera persona, y después ya el complemento. Muy bien, pero en este caso utilizamos does o do. Negative form. Ajá, o sea, bueno, en el primero es I don't have a car, para la negative form. Don't fue como el auxiliar. Es que bueno, no sé cómo explicar. Auxiliar, pero... Es auxiliar. Ajá, y ya have es el verbo. Y... El verbo. Ajá, o sea, es el sujeto, el auxiliar, el verbo y ya el complemento. Y para she lo mismo, solamente que tenemos el cambio. Ajá, exacto, ves doesn't, porque pues es con la regla de agregar la S porque es la tercera persona. Igual es el sujeto, el auxiliar, el verbo y el complemento. Ok, en las oraciones negativas, ¿hay forma de no hacerlas con auxiliar? Pues o para formular mi pregunta de otra manera, ¿en las negativas siempre utilizamos el auxiliar? Sí, porque si no, ¿cómo lo vas a negar? Exactamente, sí. ¿Vale? Respuesta sencilla. Mi otra pregunta, ¿qué le pasa al verbo? ¿Cambia el verbo? No, el verbo se queda en su forma simple.
en su forma simple. Aquí regresamos al verbo en su forma más simple. Entonces, el doesn't, no decimos she doesn't makes dinner. She doesn't make dinner. ¿Ok? Pero si lo queremos utilizar en su forma afirmativa, she makes dinner. ¿Vale? Bien. Vamos ahora con las oraciones yes, no questions. Carlos, ayúdame. ¿Cuál es la estructura de las yes, no questions? Es el auxiliar do o dos, dependiendo. El pronombre más el verbo y más el complemento o sustantivo. Ok. El pronombre, que en este caso le llamamos de forma más normal cuando estamos hablando de gramática, su... Subject. El pronombre es el subject o el sujeto, ¿vale? Ajá. Ahora, ¿cómo explicaríamos esto? ¿Qué ocurre con las preguntas? ¿Qué tenemos que hacer con las preguntas, Carlos? Para hacer una pregunta, yes, no question. Pues es algo que... ¿Qué le pasa al auxiliar? Bueno, dependiendo si es primera o tercera persona singular, cambia. Ok, cambia de do a does. Eso ya lo vimos. Pero, ¿qué le pasa al auxiliar en la pregunta? ¿El auxiliar se pone dónde? Al principio. Al principio de la... Al principio. O antes... Del subject. Del sujeto. Ajá. Recuerden que en las preguntas siempre, y esto lo digo porque es algo que se nos suele olvidar, pero que es muy importante que ustedes entiendan porque esto facilita mucho. Siempre que tenemos un auxiliar, el auxiliar se pone antes del sujeto, ¿vale? No está bien decirlo al principio de la oración, porque si hay questions, que son las que siguen, aquí aparece el do y el does al principio de la oración. Se cortó un poco, ¿cómo? Si me paso a explicar las oraciones informativas o las preguntas informativas, que son las que siguen después. En ese caso, el do y el does aparecen al inicio de la oración. No, están antes del subject. Exactamente, antes del sujeto. Y esto también es muy importante porque ese what, ese when, ese why, ese whatever, esa WH word, se puede complementar con un montón de cosas. What kind of music do you like? ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso de al principio de la oración. No, el do y el does o los auxiliares siempre van antes del sujeto, ¿vale? Bien, vamos ahora con las últimas. Ayúdame, Anel, con la estructura de las informative sentences. Sí, su estructura es do o does, más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento. Aquí el verbo principal no lleva ese cuando usamos does igual. Ok, pero tú me estás dando la explicación de la yes, no question. ¿Qué tenemos que considerar cuando estamos haciendo una informative question? ¿Me escuchan? Las WH questions. La WH words. Ajá, más Or question word. Más todo lo demás. Ok, muy bien. Ajá. Algo que me gustaría recalcar para en aras de que esto sea un poco más sencillo, o de que sea un poco más sencillo de recordar, es que vean cómo las informative questions usualmente siguen siendo unas yes, no question, solamente que se le aumenta esta palabrita de acá. Y dependiendo de qué tan complicada sea la pregunta, pues eso va a ser más complejo. What kind of music do you like? What kind of pasta do you eat for breakfast? What kind of milk do you like to eat to drink for breakfast? ¿Vale? Entonces, dependiendo, esto puede ser más o menos complejo, la WH word o la WH phrase.
Pero después de eso siempre viene una simple question o una yes, no question. Entonces solamente ahí para que vean cómo la estructura es un poco más sencilla, ¿sí? Bien, ¿dudas que tengan con el presente simple? No. ¿Nada? ¿Ninguna? Bien, ahora sí, si ya no hay ninguna pregunta, les voy a compartir lo que les prometí, que es otro video en el que se habla de la shadowing technique. Todavía tenemos un poco de tiempo, entonces creo que sí nos va a dar chance de revisar todo el video. ¿Cuál es la shadowing technique? No solamente tiene que ver con repetir lo que uno escucha. Déjenme solamente terminar de compartir esto para que ya no, porque sí siento que de pronto como ya compartí mucho se traba un poco. Y déjenme ir a este video. Ok. Ok. Vamos a ver este video. Me gusta mucho cómo explica. Ella es británica, entonces van a escuchar el British accent, ¿ok? Otra vez, es un se denomina posh accent. ¿Sí están viendo mi pantalla? Ok. ¿Sí, no? Sí. Ok. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque este no es un inglés británico que ustedes vayan a escuchar en la calle. Es usualmente el que se utiliza en medios de comunicación masiva como la BBC, noticias internacionales o que quieren ser internacionales desde Gran Bretaña, lo que se utiliza en ciertas escuelas cuando dan algunos speeches, no sé, es en esas situaciones en donde van a escuchar este tipo de acento, ¿vale? Entonces sí es bueno tenerlo en cuenta, pero también es bueno tener en cuenta que cuando vayan un poco a la calle no es lo primero que van a encontrar, ¿sí? Pero me gusta mucho cómo explica, porque es como muy didáctica. Explica bastante bien lo que es la shadowing technique. Usualmente se recomienda que se haga este tipo de técnica con subtítulos o con videos o con materiales con el que ustedes puedan tener la lectura de lo que se está diciendo, ¿vale? Ella nos va a dar ciertos pasos. Digamos que la técnica que yo conozco es un poco como escuchar primero, ¿no? Leer y cerciorarse de la pronunciación del texto, de lo que sea que ustedes estén escuchando, y después realizar el shadowing, es decir, volver a escuchar, tratando de repetir lo que está diciendo la otra persona, con el mismo acento, la misma entonación, y bueno, con todo el ritmo que lleva la otra persona, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esta técnica? Porque también dependiendo de nuestro nivel del inglés hablado, es conforme va aumentando la rapidez con la que vamos haciendo el shadowing. En un principio, los videos que yo les he estado compartiendo son de A1 y de A2. Y esos videos van lento, por lo que nos permite hacer un shadowing más fácil. Porque como va hablando lento, podemos enfocarnos más en la pronunciación o en la entonación. Pero en niveles más avanzados se recomienda realizarlo un poco con audios rápidos. Por ejemplo, con un podcast, con una película, con una canción. Eso hacemos con las canciones. Con las canciones hacemos sin querer shadowing, porque nos la aprendemos y cantamos como escuchamos al artista. Esa es otra forma de shadowing. Solamente es aplicar eso a textos hablados o a situaciones habladas, ¿vale? Entonces, vamos a ver este video en donde ella va a explicar de manera más precisa cómo se hace y también nos va a ayudar con un texto que sobre el que ella va a realizar esta práctica, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces y me dicen también si se escuchan. Help you practice your speech. ¿Se escuchan? Sí. Ok, vamos entonces a revisar. English with Lucy. I have a very special lesson for you today that's going to help you practice your speaking and pronunciation skills in English. Today, we're going to do some shadowing. You are going to become my shadow. Shadowing is a repetition technique that can help improve your pronunciation and aid you to sound more natural in English. In addition to the amazing speaking practice you're getting in today's lesson, I've also created
a free PDF that you can download. It has the full transcription, plus some new vocabulary, some more information on how to shadow effectively, and a quiz to test what you've learned. If you'd like to download that, just click on the link in the description box, you enter your name and your email address. The PDF will arrive directly in your inbox. After that, you will automatically receive my free weekly lesson PDFs, plus all of my news, course updates, and offers. It's a free service. You can unsubscribe at any time. Also, you're here because you want to improve your English speaking. We both know that the absolute best way to make progress fast is to have a one-on-one tutor. You can find your perfect one-on-one English tutor, take a free trial with them, and get $10 in lesson credit for free. Languatalk is a company that I... Okay, before we begin your speaking practice, I want to explain what shadowing is and what I'm going to ask you to do in this video. When shadowing, you repeat what someone is saying with as little delay as possible. It's not repeat after me, it's speak along with me. So while I speak, you speak too, trying to match my speech patterns, my intonation, and pronunciation. Haces ejercicio en casa. Gatorade también es para ti. This is a great way to improve your speaking, especially if you don't have anyone to speak with. It feels a bit weird at first, but once you understand and know the technique, you can use literally any audio you want to practice more. Just choose a person who you want to sound like and go for it. Okay, I'm going to tell you a story about something slightly embarrassing that happened to Will and me last week. Some of the vocabulary might be new for you. Don't worry, I've put a full list of vocab in the PDF. When shadowing, the primary focus is not on the grammar or the vocabulary. It's on mimicking the pronunciation of the speaker. First, just listen to me. Then we'll talk about the pronunciation, then you can practice. The other night, Will and I were sitting down to dinner when we heard a thump above our heads. That's our first sentence. Did you notice anything about my pronunciation? I want to point out a couple of features that will help you sound more natural when you're shadowing me. Firstly, I used a schwa when saying Will and I elided or dropped the d sound in and. Will and I, not will and I, will and I. I also used a weak form of were, to, and the article a. That was just before thump, a thump. And did you hear which word was most stressed in that sentence? Thump. That was the most interesting and surprising information. Okay, let's practice together now. Speak along with me. The other night, Will and I were sitting down to dinner when we heard a thump above our heads. Good. If you want more practice, just pause the video, replay that part. Here's the next part of the story. Listen first. We live in an old house, so we just shrugged it off and started eating. There was another louder thud, and then what sounded like footsteps. Creepy, right? So before you speak along with me, I want to point out one feature of connected speech in that sentence. Catenation, which is when a consonant sound at the end of one word joins with a vowel sound at the beginning of the next. You saw this in live in an old, and shrugged it off, live in an old. It's almost like old starts with N, an old, live in an old. Let's practice again. Now say it with me out loud. We live in an old house, so we just shrugged it off and started eating. There was another louder thud, and then what sounded like footsteps. Okay, the next part. Just listen. I am not joking when I tell you the hairs on my arms stood on end. Even Will looked a bit shaken, which is not like him at all. He called our dog Diego for company and went upstairs to investigate. Okay, a few things to point out here before we try this together. Firstly, I didn't use a contraction with I am.
I am. You probably know that we almost always use contractions rather than full forms when we're speaking, especially in informal situations. But here I chose to use the full form for emphasis. I also stressed not. You also heard assimilation with the words on my. The n in on became on my. There are also examples of intrusion in the text. I am, my yams, to investigate. Between I am and my yams, I inserted a y sound. And between to and investigate, to investigate, there was a w sound. Now let's practice together. I am not joking when I tell you the hairs on my arms stood on end. Even Will looked a bit shaken, which is not like him at all. He called our dog Diego for company and went upstairs to investigate. Great. Okay, here's the final part of my story and your shadowing exercise. Listen first. Moments later, Diego came bounding down the stairs with a tennis ball in his mouth. What do you know? A bunch of tennis balls had fallen off the top of the wardrobe and rolled down the landing. And there you have it. Will and I felt a bit silly, but Diego was really happy. All right, before you do your final shadowing, there are just a few things to point out. One, notice how I said, what do you know? What do you know? This is an informal contraction, and these are really common in speech. And the final thing is that I said, tennis balls had fallen. Tennis balls had fallen. Balls had a weak form. Instead of saying balls had, balls had. Okay. Do it with me. Let's do your final shadowing practice. Moments later, Diego came bounding down the stairs with a tennis ball in his mouth. What do you know? A bunch of tennis balls had fallen off the top of the wardrobe and rolled down the landing. Okay, how did you do? Were you able to speak along with me? If not, don't worry. Shadowing is quite an advanced technique and it takes time and practice and a bit of humility to master. But it's a really valuable way to practice lots of different features of pronunciation and to try to sound a bit more like a native speaker if that's what you're looking to achieve. Let me know if you enjoyed this lesson and if you'd like to do some more shadowing lessons. I'd love to make them for you. Don't forget to download the free PDF. The link is in the description. Ok, bien. Antes de pasar a la presentación, me gustaría comentar algunas cosas del video, ¿vale? Yo trato de compartirles estos videos básicos sobre temas que están viendo en las unidades con este tipo de subtítulos o que yo considero que van lentos. ¿Por qué? Porque todo lo que implica el shadowing es, como ella menciona al final, es una técnica avanzada, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer antes. Además, también deben de considerar que si la aplican, es una técnica increíble para mejorar pronunciación y mejorar el speaking, ¿vale? Sobre todo si se hace considerando lo que ella dice al principio. Ella dice, no es tan importante la gramática y el vocabulario. Y sí, en principio o después, en un nivel avanzado, quizá no es tan importante. Pero al principio sí, porque hacer este tipo de técnica nos ayuda a acostumbrarnos con los patrones de entonación y de pronunciación de la lengua en la que estamos enfocados. Por eso es tan importante tener estos tipos de videos en los que nos dan los subtítulos o en las que, pero ojo, no leyendo los subtítulos nada más, sino realmente tomándose el tiempo de revisar los subtítulos, buscar las palabras a lo mejor que desconocemos. Quizá no nos vamos a dedicar a ver toda la gramática, pero sí las palabras que desconocemos para que podamos aplicar la técnica de una manera más eficiente, porque eso nos va a permitir también distinguirlas. Esta técnica es genial porque no solamente nos ayuda a mejorar la pronunciación y el speaking, nuestro propio speaking, sino también nos ayuda a mejorar el listening, porque como ya conocemos de qué va a tratar el speech, nuestro cerebro comienza a percibir las palabras que existen. Es lo mismo que hacemos con las canciones, si ustedes se dan cuenta. Usualmente cuando vamos con las canciones, buscamos la letra, tratamos de ver qué dice, buscamos las palabras que desconocemos y después volvemos a escuchar la canción y se nos facilita escuchar la palabra que antes no habíamos escuchado. Es la misma técnica, solamente que aplicada a este tipo de materiales. ¿Y por qué es tan importante hacerla? Porque tenemos una gran variedad de materiales en las que podemos aplicarlos.
tecnología, familia. En próximas ocasiones les voy a presentar también otro tipo de materiales, como por ejemplo, contenido dirigido para adolescentes, ¿no? En el que a lo mejor están viendo temas que nosotros vimos en la primaria y en la secundaria. Tipos de clima, tipos de comida, matemáticas básicas, lo que ustedes quieran. Pero esos videos que están dirigidos para adolescentes, a ustedes les sirven mucho porque les ayuda a absorber vocabulario que no podrían absorber de otra manera. Y la técnica del shadowing ayuda mucho a fijar ese vocabulario, ¿vale? Bien, entonces solamente esto es para presentarles la técnica. Aquí no nos da tiempo de realizarla. Espero yo que ustedes puedan darse el tiempo de realizarla. Les digo, incluso si solamente lo hacen con canciones, de todos modos, síganlo haciendo eso, ¿no? Buscando el vocabulario, leyendo la letra y tratando de escuchar lo que se dice en la letra en la canción. Y eso sigue siendo shadowing, ¿vale? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan hasta este punto sobre lo que les acabo de explicar o todo lo que hemos revisado el día de hoy? Traía otro video sobre tecnología, pero obviamente ya no nos va a dar tiempo de revisarlo. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta con relación a esto. No, yo no. Vale. Entonces vamos a regresar a la presentación para ir cerrando. Esto ya lo hicimos. Les digo, después venía este otro video que es Practice with Technology for A1 Students. Me dicen que no tienen ninguna pregunta. Y aquí vamos con el asunto de las entregas. Entonces, el día de hoy más o menos tratamos de revisar todo lo que ustedes van a contestar y resolver en la unidad 4 y en la unidad 5. En este caso solamente son 2 unidades, por lo tanto tenemos 4 actividades. La general, que serían los Student Scores, Unit 4, I Love It, and Student Scores, Unit 5, Mondays and Fun Days. Y luego los tests o los exams. Unit 4, Progress Test, and Unit 5, Progress Test. Para cada una de estas actividades vamos a tener podemos obtener 0.25 puntos o 0.25 décimas. Por lo que al final de esta semana, que sería este lunes, tendrían que obtener un punto del total de la calificación final, ¿vale? La fecha de entrega límite es este 22 de septiembre, que sería el lunes, ya saben, a las 3 de la mañana. Importante recordarles a ustedes y a los que ven este video que aquí ya se comienzan a cerrar las unidades. Entonces, quien no ha realizado las unidades 1, 2, 3, 4 y 5, solamente tenemos hasta el lunes a las 3 de la mañana para realizarlas, porque ahora sí ya se van a empezar a cerrar y ya no van a poder tener acceso, a menos que haya una razón importante para darles alguna prórroga, ¿vale? Si no, se cierran y ya no hay posibilidad de hacer estas actividades, a menos que se nos dé instrucción desde dirección, ¿vale? Recordarles otra vez esto que ya les he comentado antes, y por eso me preocupó mucho ahorita que no vi que ninguno llevaba ni la unidad 4 ni la unidad 5. Units are larger than they seem to be, algo que ya les he comentado. Recuerden que son unidades largas, necesitan tiempo para realizarlas, no se confíen porque son 2 unidades. Entonces, si pueden ir adelantando ciertas cosas, mejor, ¿vale? I don't have access to all your answers, eso también ya lo saben, solamente tengo acceso a los speaking tasks y a los writing tasks. Las calificaciones se generan de manera automática, entonces otra vez, creo que hasta ahorita no ha habido problemas de que se pasen las calificaciones, entonces todo bien. Tenemos que activar Cambridge Platform desde Blackboard, también creo que todo bien. Y nuevamente el asunto de que hacer las actividades no garantiza tener el total de la calificación, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Hacer las actividades puede garantizar de este punto un punto 95, un punto 98, un punto 50. Si sacan 10 en todos, el punto. Pero no hacer algo no significa obtener ese punto completo, ¿vale? Bien, vamos ahora a hacer el resumen de lo que hay que hacer para la siguiente semana. A ver, Gabriela Ruiz, Gracida, ayúdame por favor, ¿qué tenemos que entregar la siguiente semana? O bueno, este lunes. Unidad 4 y unidad 5, las actividades de la plataforma y los 2 test que vienen de cada unidad. Ok, entonces, ¿cuántas actividades son? 4. ¿Cuánto vale cada una? 0.25. Exactamente. Por lo tanto, ¿cuánto podemos obtener esta semana? 1. Un punto, exacto. ¿Vale? ¿Y cuál es la fecha límite? Ya para cerrar ahora sí.
el 22 a las 2:59 de la mañana. Nos hace que no se confíen de entregar el 21. Exactamente, exactamente. Hay que entregar este domingo, ¿no? Este domingo tienen que quedar, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta con relación a esto o a las actividades? No de mi parte. Ok, ¿las y los demás? No, todo en orden. Ok. Bien, entonces recuerden también esto último de la integridad académica. No hay problema, hasta este momento nunca ha habido ningún problema con compartir el material ni nada. Solo recuerden que no es nuestro material. También me gustaría decirles que tampoco se queden con todo ese material que hay en Cambridge. Es muy bueno porque a mí me gusta cómo están organizadas las unidades, pero hay que enriquecerlo con otros materiales. Espero también que los 2 libros que les he compartido, yo sé que a lo mejor no les da tiempo en estos momentos ni de revisarlos ni de contestarlos, pero si tienen la oportunidad, revisen ciertas unidades que les pueden servir mucho, ¿vale? Por ejemplo, esto del word order que les dije, es muy importante para tener esto en mente. Y ese libro de Essential Grammar, porque además luego tienen los siguientes, tienen el Grammar el Grammar in Use for Intermediate Students, and then you have the Advanced Grammar, okay, for C1 and C2 students. Entonces ese libro, si lo pueden terminar y luego lo pueden ir enriqueciendo con los otros 2, genial. Aparte es un material de Cambridge, entonces asegura calidad. Además es un material que tiene las respuestas, entonces es un libro que prácticamente ustedes lo pueden utilizar solos, sin necesidad de ninguna ayuda. Y esos libros son muy útiles, porque hay algunos que necesitamos el audio, necesitamos los teachers books, porque no sabemos las respuestas, o las transcripciones de audios, etcétera. Y esos libros son autosuficientes. Con ese libro, ustedes pueden practicar gramática, vocabulario, y además tienen otros materiales, pero con eso que les compartí, creo que pueden enriquecer muy bien el estudio de la lengua, ¿sí? Y no lo tienen que realizar ahora, ya que tienen otras actividades, ¿vale? Bien, entonces solamente para recordarles eso, y si ya no tenemos ninguna otra duda ni nada más que agregar, les agradezco mucho su presencia el día de hoy, y pues nos veríamos el siguiente viernes, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Gracias bye. a ustedes. Bye, bye. Descansen. Bye, bye. Gracias, profe. Gracias, Bye. profe. Buenas noches a See you on todos. Friday. Bye, bye.